Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast de Locos. En esta ocasión estamos con Daniel Herrera en el 11º episodio. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Kevin, ¿cómo anda todo? ¿Cómo van por allá? To- Todo bien. Un poco de calor por acá, no, estoy un poquito rojo, pero bueno, no sé si aguantando, no sé cómo están por allá en Medellín. Esto está haciendo algunos días de mucho calor y otros de frío bastante, entonces Oh, está muy loco. no, no, aquí sí hay que dormir sí o sí con ventilador. Está Está serio el fuerte, asunto. está fuerte, está fuerte. Bueno, Daniel, vamos a empezar un poquito el podcast. Quiero que te presentes ante la audiencia y vamos viendo todo tu career path a lo largo de tu vida profesional y me gustaría saber un poquito a qué te dedicas el día de hoy. Ujú. No, pues nada, pues me presento, soy Daniel Herrera Sánchez, soy Google Developer Expert en la categoría de Angular, Flutter y Dart. Me gusta mucho compartir con otros pues las cosas que he ido aprendiendo porque cuando empecé en el mundo de la tecnología a los 17 años, estaba muy pequeño y pues había mucha información en esa época ya disponible gratuitamente en internet. Y a medida que fue avanzando el tiempo, pues si bien en mi universidad me enseñaron Visual Basic, no se compara todo el conocimiento que adquirí de todas las tecnologías por fuera. Entonces sí, como que de ahí, saber que yo aprendí gracias a que otros compartieron en el pasado gratis, eso lo motiva a uno como a seguir, si me hago entender, como una manera de retribuir lo bueno que fueron con uno. Pero sí, me gusta compartir, tengo un canal de YouTube que se llama Wayne Code, de hecho ahí me puse Wayne Coder como nombrecito. Me pueden buscar ahí como Wayne Code en YouTube. Chévere, chévere. ¿Y qué haces en los videos? O sea, ¿qué tutoriales te estás enfocando hoy en día? Hoy en día tengo pues como tres contenidos principales. El Angular Day y el Flutter Day es un evento mensual donde hablamos precisamente de lo nuevo en Angular, lo nuevo en Flutter y Ok. temas complejos. Por ejemplo, mañana tenemos una presentación en Angular Day donde vamos a hablar un poquito de Angular 17, de lo nuevo que se viene ahorita en la incorporación de Wiz dentro de Angular. Y también en Flutter, pues hace poco tuvimos el evento de Flutter Day y hablamos de Isolates, que es un tema avanzado, y a veces invitamos como a gente que presente allá y hable del tema. Y otro tema importante es que hay cursos gratis. Entonces allá tengo un curso gratis de Flutter, que cualquiera que quiera empezar desde cero lo puede hacer. A la final hace un examen y si lo pasa se genera un certificado. Está el módulo básico y ahorita este jueves empieza a salir el módulo intermedio semanalmente. Entonces sí, esos son como los contenidos principales y cacharreando cosas. A veces digo, vamos a unir Gemini con Flutter o Gemini con Angular. Venga, miremos cómo funciona eso. Y se hace un video de eso. Chévere, chévere, Daniel. Bacán, bacán. Y bueno, me sorprende, me dijiste por ahí que empezaste a los 17 años, ¿no? Ujú. ¿Empezaste autoeducándote o ya desde el colegio viniste con algunas bases de programación? En el colegio les gustaba mucho todo el tema de la programación, a ese entonces estaba muy empezando, ¿cierto? Todos los temas de software y no nos enseñaron mucho, la verdad, sino que era como programación, como decir low code, que uno va arrastrando cajitas y esas cajitas traen una lógica y a la final ejecuta una aplicación. Básicamente ese fue el primer acercamiento. Después me fui a una carrera completamente diferente. Yo me fui a medicina por un tiempo, ¿cierto? Wow. Yo quería ser neurocirujano, pero me empezaron a dar como unos tembleques. Y esos tembleques hicieron que no pudiera ser neurocirujano, evidentemente, ¿cierto? Como unos pequeños, por decirlo así, epilepsias que daban. Y después de eso, decidí más bien irme hacia biomédica, ¿cierto? La Ok. biomédica es una carrera que unía la medicina y la electrónica. Por ahí me fui. Y el tema de mi tesis de grado unió como las dos mundos que me encantaban, la neurociencia y la programación. Entonces era una interfaz cerebro-máquina con la que cuando uno pensaba en abrir un brazo robot, el brazo se abría o se cerraba.
Eso es muy interesante. Y lo más duro ahí era la programación, no tanto los componentes mecánicos del robot o los circuitos que se iban a conectar como tal para procesar las señales cerebrales, pues el electroencefalograma, porque todo eso ya está definido. Pero cómo sacar un modelo matemático del pensamiento, eso no estaba por ahí. Entonces tocó Bueno, empezar a hacer mucha investigación, estructurar muchas cosas. Eso fue, estamos hablando de hace 8 años ya. Entonces, imagínense, pues hoy en día sí hay mucho más avances en interfaz cerebro-máquina, pero en esa época nos tocó mucho desde cero. Y ahí me volví a enamorar más de la programación, porque me tocó aprender todo ese tema de inteligencia artificial, procesamiento de datos y sobre todo Big Data, porque un electroencefalograma tiene muchos punticos en la cabeza. Entonces, esos puntos en la cabeza, ponte que son 64 puntos, hay otros de 108 puntos, y cada uno de esos manda una señal en el tiempo. Entonces, procese, digamos, esos 108 puntos por 1 hora de grabación de señales y empieza a interpretar eso. O sea, eso es muy severo y fue muy interesante. Ahí todo el tema de procesamiento de señales, datos y luego el entrenamiento de máquina fue genial. no, fue chévere, chévere, porque te comento que salieron, creo que Tengo un está, fantasma por aquí haciendo este. creo que estamos usando la suite de Google. Bueno, te comentaba que me alegra escuchar eso porque en la universidad yo estudié electrónica, ¿no? Entonces tuve una materia que se llama biomédica. Entonces, sé por dónde va todo eso. Inclusive tuvimos la oportunidad de realizar un brazo, que era con un proyecto integrador para una Mm, persona que no tenía en su momento el brazo y bueno, era adaptarle un brazo mecánico y ponerlo como pinza. Y todo eso que era con motores. Y de acuerdo a las palpitaciones de los músculos, lanzaba unas señales y se movían cualquier función, ¿no? Entonces ahí era hardware y software, porque tenías también que programarlo. No me acuerdo si eso se programaba con Arduino, no sé si has tenido oportunidad de tocar sí, Arduino había Arduino. o con En ese caso, microcontroladores. sí, en ese caso yo lo desarrollé en una Raspberry, La pero Raspberry Pi, claramente sí, también tocó la Raspberry Pi. Arduino en las primeras etapas, sí. De hecho, la primera etapa hice fue un brazo controlado con la voz, ¿cierto? Para Oh, empezar a entender cómo procesar las señales, ¿sí o no? Y ya. no, sí, totalmente. Oye, y también más acuerdo que en mi tesis de grado me tocó manejar un dron y lo alineé todo con la aplicación, porque ya era como que cuando ya me iba a graduar, yo necesitaba, digo, tengo que hacer algo con el software. Era electrónico, pero digo, tengo que hacer algo con el software. Y muchos amigos hacían procesos, temas de estructura, pero no, yo tengo que hacer algo con el software. Entonces, me acuerdo que al ingeniero le propuse realizar una aplicación en la que controlaba un dron que ya había averiguado con gestos. Y ahí es donde entró la cámara del dispositivo, creó una aplicación para que obtenga los gestos, un modelo matemático con Azure, creo que era en ese entonces, Microsoft Azure, y con eso llevaba señales Bluetooth al drone. Y como el drone tenía un framework, ya oye, para iOS podía generar el landing, todo el despegue, o sea, todos los movimientos del drone. Y fue Qué chévere, bueno. pero lo que más me costó fue realizar todo el modelo, porque tenía que tomar fotos. Bueno, ahorita no sé cómo será, pero en ese entonces era toma fotos, digamos, de esta señal, una de 800, así y con diferente posición y lo tenía que hacer con 4 personas. Imagínate, solo ahí multiplica cuántas fotos tenía mi celular. No, No, bueno, imagínate. chévere, chévere que en esa parte coincidimos. Bueno, aparte de todo esto, me gustaría saber también cómo fue tu vida profesional en tema de lenguajes. ¿Cómo ha ido evolucionando al día de hoy? ¿Qué es lo que hoy te dedicas? ¿Cuál es tu fuerte? Y desde cómo empezó, ¿no? Pues empezamos con Visual Basic allá en la universidad, ¿cierto? De ahí fue Python, Oh, Arduino, que utilizaba C a la larga, ¿cierto? sí. Ese lenguaje de programación. Después ya cuando fui al entorno de investigación, me tocaba mucho lenguaje de microcontroladores. Entonces era bastante durito. No es un lenguaje tan alto nivel, ¿cierto? Era a No, veces assembler.
Eso te iba a decir, Assembler, Assembler. A veces era Assembler cuando me tocó en el área de investigación, ¿cierto? Y habían otros lenguajes basados en Assembler un poquito más alcanzables para uno, pero igual no era como decir, voy a desarrollar en Kotlin o voy a desarrollar en Swift. No, 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 no. Era una cosa muy densa. Ya cuando entro a trabajar, me preguntan, bueno, ¿usted qué sabe? ¿Usted sabe Java, bases de datos no relacionales, DevOps? Miren, una cosa es el ámbito académico y otra cosa el profesional. Yo estaba en el área de investigación como profesional de investigación, pero allá no usaban Git, allá no usaban base de datos no relacionales, allá todo era SQL y en el local no había ambientes productivos, preproductivos, eso era... amor a la Entonces, compu, el servidor y chao. sí, exacto, eso era terrible en ese sentido, porque pues sí, en ese entonces donde yo estaba no habían adquirido esa curva de aprendizaje, por decirlo así. De hecho, yo escribí un libro en esa época que era cómo desarrollar bien en X cosa y a hoy me da risa porque, porque yo pienso, wow, cuántas cosas de pronto escribí mal en ese entonces. Entonces, por esa época, mientras que daba allí en el laboratorio mis investigaciones y todo lo demás, también daba clases a las personas de mi tiempo libre en Python, ¿cierto? Ok, Aquí en universidades de aquí de Colombia. Entonces, el caso es que cuando sale la oportunidad de trabajar en Bancolombia, que es la primera empresa y en la que estoy actualmente, después les cuento por qué. El caso es que Bancolombia me dice, bueno, ¿cómo así usted no sabe Python, no sabe base de datos, no sabe Git? Bueno, ¿qué vamos a hacer con usted acá? Pero les llamaba la atención que apenas, perdón, usted no sabe Java, ese entonces sí sabía Python, pero no Java. Entonces, lo que sí pasó ahí fue que les dije, bueno, yo lo único que sé ahí es Machine Learning, no sé si les sirve. En ese momento tenían algunas nociones de cosas que querían implementar de Machine Learning y bueno, ahí ingresé. Y curiosamente, a ese entonces esa institución no tenía nada en Git tampoco, estaban apenas incorporando Git. Y el primer trabajo a mí me pasaron una USB y me dijeron, Daniel, mire, necesito que se descargue el archivo, modifique lo que está ahí y salga a producción. Luego uno se iba con esa USB al servidor y le decía al señor, mire, aquí está el paso a producción, instale. Era horrible. Era uno, se instalaba a las 3 de la mañana porque si había algo malo, pues sencillamente se revertía. O sea, era una cosa tenaz. Y por toda esa época entró alguien a la institución que sabía DevOps. A mí me tocó aprender Java y DevOps al mismo tiempo. En esa época tuve unos amigos tremendos. Uno fue Giovanni Villegas, que él llegó y me dijo, vea este el libro de Java, una Biblia, así, le hace eso y aprenda Java. Y así fue. A ese entonces no era tan, o sea, sí habían recursos digitales, pero no tanto como hoy, que tenemos muchos recursos para claro. aprender. Y por otro lado, entonces yo me empeliculaba después de trabajar, yo me ponía a leer y a leer, a leer, a leer. Cuestión de 2 meses yo ya estaba saliendo a producción, microservicios, servicios de nuestras aplicaciones y todo el tema de DevOps, pues casualmente se hacía en Python. Entonces yo era, oh, Python, todo lo que aprendí allá, por fin lo voy a poder aplicar acá. Y era muy feliz pues tirando mis scripts de Python. Eso sí, me empezaron a corregir muchas cosas. Yo antes llamaba a las variables X igual a esto, y si podía usar X en 1000 contextos, y, X2, y X2. X igual a esto, X, entonces la gente era como, ¿qué es eso? Pero tuve amigos que en ese momento me decían, Dani, no, venga, tiene que ser más semántico, ta, ta. Y por esa época tuve otro muy buen amigo, Esteban, un amigo mío me va diciendo, Dani, a vos que te encanta dibujar, a mí me gusta mucho dibujar y el arte en general. Entonces me va diciendo, ¿por qué no te pones a estudiar front? Y yo, front, no, no, pues no sé. A ver, mostrame. Entonces me mostró Angular, a ese entonces era Angular 4.
y me empezó a mostrar cómo se jugaba con Angular y todo lo demás, y me gustó mucho. Y él, sin cobrarme nada, pues a final de trabajo me iba explicando Angular y todo lo demás. Entonces fue muy chévere porque fue como esa ruta de inicio. Y yo me empeliculé tanto que hasta el fin de semana decía, hoy voy a replicar el login de Twitter. Entonces me abría Twitter, cogía un proyecto nuevo en Angular y lo replicaba. Y así fui progresando y por allá en el 2018 conozco Flutter porque una persona llega a la empresa y dice, ve, mira, es esta aplicación con un único código base, ¿cierto? Y me funciona en Flutter, perdón, en Android y en iOS. Y yo. Y sí tiene buen performance porque yo estoy, bueno, ese entonces yo estaba ya certificado como Xamarin Professional porque me peliculé tanto con el front o sea, me llegué a certificar como Xamarin Professional para el mundo mobile. Y Xamarin no me gustaba porque traía como un intérprete en el compilado que se llama Mono y ese intérprete le agregaba mucho peso a la aplicación y tiempo de respuesta, ¿cierto? Y tampoco me gustaba React Native por el puente de JavaScript, generaba cierta lentitud a ese entonces, pero Flutter no tenía eso. Escribía directamente en la GPU para decir que tenía que dibujar y yo, esto tiene mucha potencia. Entonces hicimos unas pruebas de concepto y le dije a Banco, ¿y si utilizamos Flutter? Y por ahí se fue. También Banco con Flutter y seguimos toda nuestra evolución de ahí en adelante de software. No sé si conté muy larga la historia. No, no, está bien, está bien, está bien, O pero sea, súper interesante, súper interesante. Al día de hoy te has centrado bastante en todo lo que es Angular y Flutter, por lo que... bueno, sí. Y me faltó decir que desarrollé también en COBOL y P-Series, o sea, pasé por todas partes allá. Y actualmente sí estoy en Flutter y Angular full enfocado. Mi rol es hacer las definiciones técnicas en Bancolombia, en Flutter y en Angular. Y también apoyar a los equipos en ese proceso, ¿cierto? Que ustedes saben que en la implementación puede salir un conjunto de problemas o Claro, salen nuevos retos, que eso también me gusta mucho, salen nuevos retos, pues voy avanzando en esto. ¿Sí o no? perfecto, perfecto, chévere, chévere. Dani, y una consulta, al momento que aprendiste Flutter, ¿cómo fue la curva de aprendizaje para todo lo que es Dart, el lenguaje de programación, para ti en ese momento? De hecho, fue muy sencillo, ¿cierto? Porque Flutter abiertamente dice que fue basado en React en algún momento. Y en ese momento yo me estaba también aprendiendo de React porque quería saber si escoger Angular o React de ahí en adelante, ¿cierto? Porque quería mirar pues cuáles eran los pros y los contras de cada uno. En ese entonces fue muy rápido la curva de aprendizaje y noté algo muy especial de Flutter y es que no te deja opcional que utilices programación funcional y Ok, declarativa, ¿cierto? Entonces normalmente en otros lenguajes tú puedes ser imperativo, te sigues por ahí pues desarrollando de esa forma, pero Flutter no, te lo mete en el ADN, te dice, hey, desarrolla esta cuestión de esta manera, ¿cierto? Sé de programación funcional. Entonces, y también programación reactiva. Te la meten desde el comienzo diciendo, hey, tienes que hacer programación reactiva, ¿cierto? Entonces uno dice, wow, me enseñaban tanto programación reactiva, programación funcional. Yo ya lo había jugado con RxJS, mucho todo este tema de asincronía y todo lo demás, tanto en Flutter como en React, perdón, tanto en Angular como en React, pero ya en Flutter en sí, todo el ecosistema y Dart en sí mismo te enseña eso de la base. Entonces me pareció muy interesante porque de pronto para alguien nuevo puede ser un reto entender todos estos temas de asincronía, eso sí es verdad, sobre todo cuando están acostumbrados a Python, por ejemplo, que siempre se ejecuta línea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? No, no hay todos esos eventos asíncronos, pero acá pues sí te lo dejan en el ADN. Todo el tema de manejo de eventos, de gestor de estados, también va muy en la ADN de Flutter. Y yo siento que Flutter llegó como a completar ese pedazo que me faltaba a mí para terminarme de formar como desarrollador un poquito más avanzado. Porque si bien aprendí rápido, de hecho hay una prueba de concepto que hicimos que para que no ser tan abstracto, se las puedo dejar así.
Tomamos 3 Xamarin Professional Developers y los pusimos a desarrollar un conjunto de pantallas y transacciones. Ok, Una transacción es una experiencia completa. Por ejemplo, voy a enviar dinero, entonces desde que le di el monto hasta la cuenta que fui y salió exitoso, eso es una transacción. ok. En el mismo tiempo, pusimos a aprender un agente Flutter, ¿cierto? Y después les pusimos a que desarrollaran transacciones. Los dos tenían acceso a los mismos diseños, al mismo backend, entonces pusimos a competir prácticamente intermedio y seniors en Xamarin versus junior Flutter. En el mismo tiempo, los Xamarin Developers hicieron una transacción completa y estos muchachones hicieron 9. No, Entonces, eso fue un killer wow, para nosotros. O sea, eso fue, no, pues, Flutter es lo que nos va a ayudar mucho con el time to market. Y para colmo, le hicimos un test de performance y era más performante el de Flutter que el de Xamarin. no, claro. Entonces, matador, matador ese. ¿Y nunca pensaron tocar algo de nativo? Ya cuando estuvieron con Flutter, irse por Kotlin o por Swift. De hecho, sí, nosotros teníamos desarrollos ya en Kotlin y Swift, pero pasó una cuestión y es que cuando tienes equipos muy grandes, es costoso mantener gente experta en cada tecnología nativa. ¿Cierto? Por ejemplo, si yo voy a Totalmente. tener Kotlin, necesito un experto en Kotlin que me defina bien las reglas de desarrollo en Kotlin y necesito un experto Swift que me defina bien esas reglas. Si se me va alguno de los dos, necesito reemplazarlo. Y también necesito mantener una curva de aprendizaje en dos lenguajes. Entonces, ¿qué nos pasaba? Si bien lo nativo, pues queda nativo literalmente el desarrollo, terminaba siendo menos performante que Flutter por malas prácticas. Si me hago Ok, entender, entonces, sí, claro, a gente muy experta en Dart le da una ventaja sobre, digamos, tratar de educar a gente en muchos lenguajes. Entonces nos enfocamos, listo, vamos a ser muy tesos en Dart, vamos a hacer que tengamos una curva de aprendizaje, un proceso que los mida a los desarrolladores y que vayan mejorando, ¿cierto? Y de esa manera uno asegurar, hey, si estamos bien en Dart, entonces nuestras soluciones quedan más performantes que de pronto muchos intermedios en nativo versus unos semicinios en Flutter haciendo algo muy ok, chévere. Es eso, eso fue lo que notamos y por ahí fue que nos decantamos pues. Sin embargo, hay desarrollos que aún se hacen en nativo, sobre todo cuando queremos tener compatibilidad con smartwatch o cositas así. mm, En tiempo atrás Flutter no era compatible con eso, ¿cierto? Y nos fuimos por esos, hacíamos como SDKs de esas funcionalidades, los importábamos a Flutter y Flutter los consumía. oh, ok, 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 chévere. Oye, y ahora te doy la pregunta ya no por nativo, sino por híbrido. Al día de hoy, ¿por qué Flutter y no React Native? Al día de hoy, porque he escuchado que muchas personas también votan por irse por lo que es React Native, e inclusive Yo digo, empresas. sí, y yo digo que ahí es muy importante entender el contexto de cada negocio, ¿cierto? Ok, Supongamos el mismo escenario que acabo de decir, que yo tuviera unos expertos en JavaScript, en TypeScript, y les digo, no, no desarrollen allá, sino que en Dart. Entonces le estoy diciendo a gente muy tesa en un lenguaje que venga aprenda otro, me toca adoptar una curva de aprendizaje y bueno, de pronto estoy obligando al negocio a tomar unos riesgos, ¿cierto? claro, Sin embargo, en este momento, si uno le dicen por qué, pues yo iría primero el performance, ¿cierto? Flutter sigue siendo más performante que React Native. Tú puedes hacer una comparativa y es tanto en peso, en tiempo de renderizado, todo, pues sigue ganando Flutter. Por otro lado, tiene un tema también bastante interesante y es que la comunidad de Flutter sigue creciendo cada día y la de React van a notar que está bajando. De hecho, ustedes busquen en Google Trends y van a ver Flutter así y React así. Y uno dice, wow, y no solo ahí, hay muchas más partes donde uno va a ver que Flutter sigue en aumento y React bajando. Y eso le da a uno un indicio, ¿cierto? También hay que mirar qué empresas están adoptando Flutter y cuáles están adoptando React. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes están adoptando Flutter? Google, Google Ads, Google, los AdSense, los widgets y todos estos elementos
están hechos con Flutter, ¿cierto? También tenemos este tema de Toyota. Todo el que haya comprado un carro Toyota después del 2021 tiene Flutter en su carro, para que lo tengan ahí en el radar. Wow. BMW, Capital One, Nubank está hecho en Flutter. Entonces uno ve que cada vez empresas más grandes. De hecho, Sí. sí, hay una de meditación que yo la tuiteé, perdón, la reposté en LinkedIn. Se me va el nombre en este momento de la aplicación, pero tiene 65 millones de usuarios, eso sí no lo olvido, y estaban ofreciendo $250,000 anuales a un desarrollador senior en Flutter. Entonces, o sea, ¿cómo será lo que ven las industrias que dicen, hey, por acá es? Y ya por último, yo diría, pues, si en algún momento vos quisieras tener aplicaciones de escritorio con React Native, te cuento pues el trabajo que tenés que hacer ahí. Y con Flutter, pues tenés de una vez también aplicaciones para escritorio Windows, Linux y MacOS. Entonces, Ok, es todo en un código base, básicamente. No lo ok. recomiendo para el web, a no ser que no haya mucho presupuesto, ¿cierto? Por el tema de que hay herramientas más poderosas en web, ¿cierto? Ah, Ese es. y con el llamado de Google del Kotlin Multiplatform, que también se espera a que con un code base podamos tener varias salidas tanto para desktop, mobile, etcétera. ¿Qué piensas de eso? Yo digo que eso es bastante interesante, muy normal que Google compita consigo mismo. Con ellos Del- mismos. de la competencia no sale nada malo, de hecho siento que salen cosas buenas, ¿cierto? Porque a veces estamos acostumbrados a que la competencia es mala, pero hay competencia sana, ¿cierto? En este caso, Ah, son equipos de una misma empresa que quieren lograr mejorar su solución de cara a los desarrolladores y eso puede dar origen a que al equipo de Kotlin se le ocurran algunas cosas que mejore al equipo de Flutter y en este caso el equipo de Flutter tiene algunas cosas que van a beneficiar al equipo de Kotlin, como ahora que sea multiplataforma, ¿cierto? Y yo opino de eso que si de pronto uno tiene un equipo Kotlin y no tiene presupuesto para estar tirando código Swift o migrar todo a Flutter, va a ser como algo muy bueno para esas empresas, ¿cierto? Pero si yo estuviera empezando desde cero, pues haría Flutter porque ya lleva más recorrido que en este caso el Kotlin multiplataforma, ¿cierto? Pero si yo ya estoy constituido y me ofrecen esa opción, pues me quedo en Kotlin y me voy por ahí. Eso es lo que pienso ahora, ¿cierto? También tocaría ver hacia futuro, hacer pruebas de performance de los dos, hacer comparativas, para que no quede como en un criterio al aire, sino que uno tenga unas hojas, ¿cierto? Comparativas que uno sí, diga, uy, esto demoró tanto, esto pasó esto me aumentó tanto el peso de la aplicación, y ya con eso, pues, mirar cuál es la versión más viable. está bien, está bien. Igual te Sí. digo que siento que de aquí a futuro va a haber muchas, Uf, yo lo llamo herramientas, ¿no? Porque imagínate, Swift, Apple con Swift viene con el Swift UI. Google, además de Kotlin, viene Jetpack Compose. Viene también Kotlin Multiplatform, React Native, que al día de hoy sé que lo usan empresas, y Flutter que está creciendo. Entonces, va a haber muchas opciones de donde uno poder abarcar cada tema de negocio. cada uno le tocará decidir muy bien de acuerdo a su contexto actual, ¿cierto? Pero con seguridad eso irá cada una con sus usos, ¿cierto? Y ya tocará mirar en el tiempo. Miren PHP. PHP sigue vivo. Difunto, Todo el mundo pero decía, hay, sí, sí, o sea, todo el mundo decía hace cuánto que iba a morir PHP. O sea, no sé si se recuerdan por allá cuando salió lo primero de JavaScript y todo lo demás. No, PHP va a morir, que yo no sé qué. Y bien, y si bien PHP está muy muerto versus cuando salió, hoy en día todo WordPress está hecho en PHP. ¿Y cuántos websites se publican en WordPress. WordPress? Entonces ahí está la cuestión. Yo no me arriesgaría a decir que si uno busca, hay muchos sitios web hechos en WordPress y de pronto más que en otros frameworks. ¿Significa eso que hay que escoger WordPress? No necesariamente, ¿cierto? Pero si por ejemplo yo fuera a hacer un portafolio y tengo pereza de mantener un código, pues sencillamente hago algo en WordPress y ahí está. Y ya. Entonces mira que, No,
PHP está viejito, pero sigue siendo una opción dependiendo del caso de cada uno, ¿cierto? Sí. Algo parecido siempre se me viene a mí a la cabeza y bueno, ahorita que lo hablaste al iniciar el podcast, es de Xamarin. Cuando yo inicié en aquellos tiempos, me acuerdo que una de las herramientas por excelencia era Xamarin, un Codebase y sacabas iOS y Android y era como wow. Pero hoy no, no sé cuántas empresas estarán usando Xamarin para hacer Es esto. como PhoneGap, Ionic, de todos esos son de esa época que están muy decaídos. Ya. Bueno, bueno, Dani, chévere. Bueno, pasando un poco de un tópico, siempre les hago estas preguntas a mis invitados, ya que vamos a cumplir ya 4 años y medio de lo que vamos de la pandemia. Y quisiera saber qué opinas al día de hoy el trabajo remoto. ¿Cómo te está yendo a ti con esto? ¿Qué piensas a futuro? Ya que en ciertos artículos he leído, por ejemplo, que en Europa ya están implementando, imagínate, los 4 días y el quinto es libre porque les va bien por la productividad. Yo digo que el trabajo remoto tiene sus pros y sus contras, ¿cierto? Uno tiene que ser muy honesto con uno mismo, ¿cierto? No todos los seres humanos somos iguales. Eh, ¿En qué sentido? Si eres organizado con tu tiempo, trabajar remoto es muy ideal. ¿Por qué? Porque el tiempo que gastas yendo en carro, que hasta tu sede de trabajo, tragante, no sé si se dice igual allá, pero aguantando un taco, no taco, no, un tráfico grande, ¿cierto? De autos, todos los días, demorándote hasta 1 hora y media en eso de ida, 1 hora y media de regreso. Son 3 horas que puedes usar para hacer deporte, compartir con tu familia, leer un libro, ¿cierto? No solo el trabajo, sino las cosas que están aparte del trabajo son un beneficio del trabajo remoto. Y esos beneficios solo se ven si uno es organizado. Porque también he conocido personas que dejan de salir a recibir luz del sol, se enclaustran en la casa, no trabajan más de lo debido o se ponen a jugar videojuegos y después están desatrasándose como pueden de las HU y empieza a volverse un desorden en la vida del tremendo y puede causar depresión, puede causar ansiedad, ¿cierto? Entonces, el trabajo remoto es de equilibrio. De hecho, donde yo trabajo, me parece algo muy bonito y es que nos hacen una prueba psicotécnica antes de aprobarnos el trabajo remoto. Y una Ok. vez al año nos evalúan cómo seguimos en ese estado. Entonces, se llama una evaluación de riesgo psicosocial, ¿cierto? Entonces, eso es muy agradable y muy bonito que lo hagan. De hecho, varias instituciones lo hacen. Y eso habla bien de ellos, ¿cierto? Porque es como una prueba de que, hey, están muy interesados de que ustedes sigan teniendo una buena salud pese a que están trabajando remotamente. Ah, no, y bueno, buen punto lo que dijiste porque recuerdo hace unos años atrás, bueno, no, unos 2 años atrás, me pasó algo parecido porque trabajaba, imagínate, todo el día hasta las 6 de la tarde, o bueno, 5 de la tarde, y tenía ahí después que hacer algo. Al final ya eran las 7 merienda y se acabó el día. ¿Sí? Se acabó el día y así todos los días, todos los días, todos los días, hasta fin de semana salía, como que salía de una cárcel, brother, así era, por fin. Pero llegó un punto en que dije, no, 5 de la tarde, así sea, tengo que salir a poner gasolina al carro o tengo que salir a la puerta, estar sentado, ver los niños jugar, algo. Porque también estar todo el día encerrado en la casa tampoco es bueno. Y yo Ujú. pasé por eso, digamos que no. Y al día de hoy me divierto de una forma que juego pádel, que es un deporte como el tenis, ¿no? Entonces, ni bien puedo, me apunto y me voy a jugar, así sea en la tarde, noche, porque es como que algo que me hace olvidar de todo el día el código, que al final no es bueno estar todo el rato en una computadora, inclusive pausas activas que no lo tomaba antes, pero después poco a poco me di cuenta que así sea bajar a la cocina, tomar un vaso de agua, eso te ayuda. Así Sí, es. No, súper importante eso, por ejemplo, el pomodoro. Y también, Kevin, hay algo muy importante. Una vez alguien me dijo, no importa cuánto trabajes, mañana seguirá habiendo trabajo. Entonces, uno a veces será, no, no, es que tengo que cumplir esto ya. Una de dos, ¿cierto? O no te planeaste bien, ¿cierto? O te están sobreexigiendo. Es alguna de las dos. O peor, te falta conocimientos y entonces te toca fortalecerlos, ¿cierto? claro. Pero entonces,
en cualquier escenario, si te estás sintiendo que te estás trabajando muchas veces más de lo debido, hay que evaluar o si es que tenemos que recurrir un tiempo a aumentar el skill o si es que nos falta planear mejor y saber decir, no, no me alcanza este tiempo para hacerlo, ¿cierto? O por otro lado, que estemos obsesivos con una tarea, con el trabajo, ¿cierto? Y queramos terminar todo cuando cada día tendrá su afán, ¿cierto? Es eso. Oh, bueno, totalmente. ¿Y qué piensas de que en Europa ya hay empresas que optan por esta modalidad de 4 días? ¿Crees que Yo digo, es sí, es rentablemente productivo? uh, no, sí, claro, y yo digo que hacia eso vamos, ¿cierto? No, no creo que solo sea en Europa que se vaya a quedar ahí. Yo creo que eso se va a propagar por todo el planeta de aquí a unos años, ¿cierto? Eh, Estamos viendo en una época donde la gente a veces se siente, ¿cierto? Como que le falta vivir más. Y están buscando empresas que le permitan vivir más esas experiencias, ¿cierto? Y uno nota muchas veces que personas un día de la semana, puede ser el lunes o puede ser el viernes, no se sienten muy motivados y no avanzan prácticamente nada en todo un día, ya sea el lunes o el viernes. Entonces tienes un empleado frustrado, ya sea el lunes o el viernes, y aparte de eso no está rindiendo pues lo esperado en ese momento. Entonces, como nosotros no somos maquinitas, ¿cierto? Llega el punto Claro, donde la persona se tosta y ya le hace muy bien ese descanso. Ahora, no hay que abusar, ¿cierto? Si nosotros podemos utilizar bien esos 3 días que empiecen a dar, ¿cierto? Hey, voy a usar esos 3 días, pero en algo que me recargue y estar los 4 días que voy a estar en el trabajo enfocado. Te cuento, Kevin, que de hecho una vez un amigo trabajó en una empresa que le daban 12.000 euros mensuales y él solo trabajaba de 8 a 2 de la tarde. ¿Tú te imaginas todos los días ok. trabajando de 8 a 12 de la tarde, teniendo una hora de almuerzo? No admitían reuniones que fueran más largas de media hora y eran eficientes. O sea, eran, vamos a trabajar, pero bien. Y era obvio una Ok. startup en ese momento, pero con esa ideología lograron completar una aplicación en el mismo tiempo que otras startups matándose y dándole de largo también lo logran. Y uno dice, ¿qué fue la diferencia? El enfoque. Era, vamos a estar de 8 a 2 pero enfocados, ¿cierto? Daily de tanto, luego a esto me cuentas qué hiciste y ya. Entonces conseguían gente muy tesa, pero que en ese tiempo le daba para ejecutar las tareas que necesitaba. Ok, Entonces, ok. bien. O sea, sí, sí, sí. Yo creo que también es el compromiso, ¿no? Y cómo también llegó esto tan rápido a Latinoamérica, que tal vez otros países de primer mundo, llamémoslo así, estaban como que un poco más preparados, pero llegar acá y de la noche a la mañana mandar a todos sus empleados a la casa y empezar a trabajar así, muchas empresas también le tocó como, ¿qué hacemos? ¿Por qué te digo esto? Porque tuve una entrevista anterior con una amiga que me contaba que en una empresa en Perú, básicamente ella se conectaba a las 9 a la daily, listo. Hablaba en la daily, pero no cortaban la llamada, sino que apagaban la cámara. Y en Hmm. cuanto decían, oye, Kevin, aquí estoy. O sea, era ese control. Imagínate, imagínate. Era como que la videollamada estaba activa todo el día, pero tú tenías que estar ahí. Entonces eso tampoco es vida, brother. Eso tampoco es vida. No, es que, es más, te lo pongo así, puede ser que el día de mañana ni siquiera no midan de lunes a jueves, sino, hey, necesito que me cumplas este objetivo en 2 semanas. Y listo, y Y listo. listo, vos verás si trabajaste un sábado, un domingo, un lunes y descansaste de martes a... Pues, o sea, es eso. Y yo Claro. comparto eso. Por ejemplo, nosotros trabajamos por objetivos, ¿cierto? Y eso da cierta tranquilidad porque me dicen, Dani, necesito que me cumplas estas 2 semanas, estas 4 cosas. Yo ya me organizo, ¿cierto? Digo, bueno, ¿cómo voy a cumplir esas cosas adicional a las reuniones que voy a tener? Entonces me organizo en mi tiempo, ¿cierto? Pero bueno, tuviste una cita médica, no va a ser un tremendo problema porque ellos confían en ti, confían que vas a cumplir con los entregados. Es eso. Totalmente, totalmente. Chévere, chévere, Dani, hablar un poquito sobre este tema. Bueno, yo ahorita sí, entrando en el podcast, en lo que es el tema de la arquitectura, del Clean Architecture, ¿podrías explicar
de una forma en que la audiencia entienda qué es una arquitectura al día de hoy para un software o cómo se aplica una arquitectura a un software? ¿Verdad? He hablado mucho. No, 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 tranquilo, tranquilo, está bien, está bien. Apenas, que es que me tomé muy a pecho el podcast, Está bien, la está bien. palabra podcast. Pero sí, la arquitectura de software, yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo y es construir una casa, ¿cierto? Ok, Cuando uno quiere construir una casa, uno necesita unos planos, ¿cierto? Digamos que yo le llego a un maestro de obra y le digo, mira, esta foto está en Pinterest y quiero que me hagas una casa como esta. El ok. constructor va a decir como, ah, y entonces, ¿qué hago? Pues él mira cómo la construye, pero no sabe si el piso funciona, cuáles son los materiales, no sabe nada de eso y puede que la casa se te caiga. ¿Y qué pasa peor si digamos que la casa no se cayó, pero tú dices, ahora necesito un segundo piso? Entonces la casa puede que no lo soporte. Por otro lado, puede ser que tú digas, no, voy a empezar yo a hacer mi propia casa, yo la voy a hacer a mano. Te la empiezas a hacer, ¿cierto? Te le haces la base, todo lo demás. Y después dicen, uy, no, ya no tengo tiempo, me va a tocar pedirle a otro maestro de obra que siga. Entonces él te pregunta, bueno, ¿y cómo sigo construyendo la casa, cierto? Los planos. Planos, eso no existe. Vea, tengo estos dibujitos de una foto que vi por ahí, yo la quiero así. Entonces el arquitecto, el constructor queda, pues, ¿qué hago acá? Pues sí te la va a hacer, pero no te aseguro que quede muy bien hecho, ¿cierto? Entonces algo similar pasa con la arquitectura de software, ¿cierto? Cuando uno le dicen, hey, yo quiero construir un software, yo también puedo llegar con unas imágenes de la aplicación que quiero, de la página web que quiero, pero si eso no tiene una arquitectura de software, es como si no le creáramos esos planos o esas definiciones. Entonces entendamos arquitectura de software como un conjunto de estándares, ¿cierto? O lineamientos a la hora de construir tu solución digital. Entonces, a partir de esos lineamientos puedes construir. Y es como, hey, estoy seguro que si seguimos estos lineamientos, nuestro proyecto final va a quedar bien. Llega un nuevo desarrollador, que es como un nuevo constructor. No va a llegar perdido, sino, hey, mira, estos son nuestros lineamientos, nos estamos basando en esto, siga desde ahí. Entonces la persona se va a poder incorporar rápidamente y continuar con todo el proceso, ¿cierto? Entonces, eso sería una arquitectura de software y la importancia de definirla es tan sencilla como si quieres crecer de manera que sea sostenible en el tiempo, ser resiliente a los fallos, al igual que una casa mal estructurada se puede caer ante un terremoto, igualmente una aplicación mal estructurada ante un ataque de un hacker, ante muchos usuarios se puede caer, ¿cierto? Entonces, Ok. todo eso es, miren que es muy relacionado a la casa. Entonces, una buena arquitectura de software genera un buen producto digital, un buen plano, una buena arquitectura de una casa, pues genera una buena edificación, ¿cierto? Entonces, son muy similares y yo diría no negociables. Al igual que usted no debería empezar a construir sin un plano, no deberías empezar a construir una solución digital, así sea uno solito, sin una arquitectura de software definida. No, Eso es. totalmente. Ayuda a escalar lo que es el proyecto en sí y claramente la mantenibilidad del proyecto. Exacto. Y bueno, en tu experiencia, ¿has entrado en proyectos? Me puedes contar desde que iniciaste, ¿no? Porque puede ser que cuando iniciaste sin saber qué era una arquitectura, pudiste tener el fallo de funciona, ¿no? Has escuchado la palabra funciona y listo, o sea, no lo toques, funciona y ahí quedó. ¿Cómo crees que una persona o empresa podría adaptarse a estas arquitecturas? ¿Cómo podría solucionarlo? Porque si tú tienes un proyecto que no lo tienes, o sea, está funcionando, no saben cómo lo hicieron, ¿cómo podría ingresar esa persona? ¿Cuál sería tu consejo, no? Sí, es muy charro porque cuando yo empecé a trabajar, había un código que nosotros decíamos que era Alicia en el País de las Maravillas, porque nadie era capaz de hacerle seguimiento. O sea, tú modificabas una línea y no sabías cómo eso se empezaba a llamar a sí mismo un montón de veces y luego terminaba por allá en otra parte. Nadie sabía cómo funcionaba. También me tocó una vez que alguien renunció
y tenían una computadora funcionando el código y me la entregó y me dijo, no sé cómo adecué esa máquina, pero aquí está el código. Y traté 2 meses de adecuarla en mi máquina y no me dio. Seguíamos con la máquina de él, Y trabajando. funcionaba. Cuando había que hacer un cambio en esa solución, pues nos tocaba abrir la máquina de él, compilar y salir. O sea, era terrible. Entonces sí me ha tocado proyectos así sin arquitectura de software. Y yo digo que depende de qué tan mal esté, va a ser más difícil o no la transición, ¿cierto? Cuando leemos de arquitectura de software, vamos a escuchar un término que se llama la ola de lodo. Pasa mucho que cuando uno empieza como a definir entidades y casos de uso en un software, pero sin una arquitectura empieza a hacerse como una bolita de lodo que va creciendo, pero no es como la bola de nieve que crece perfecta, sino que el lodo al no ser consistente puede tener grumos, un montón de cosas y hasta desparramarse. Entonces, cuando tú tratas de llevar esa arquitectura a que sea tan compacta como una bolita de nieve, no lo vas a lograr, ¿cierto? Porque, o sea, no está bien formada. Entonces, a veces nos pasa con proyectos que son como ese lodo, ¿cierto? Que uno trata de agruparlo, pero todo está tan malo que es muy difícil llevarlo a una arquitectura bien orientada. Entonces, yo diría que el primer paso siempre va a ser tener una sesión de estructuración. En una estructuración, uno no tira software, uno entiende cuáles son las entidades relevantes para el negocio, ¿ya? Hay estrategias o técnicas que nos pueden ayudar a hacer esta estructuración. Por ejemplo, Domain Driving Design, que es DDD. A la final te dice, estas son las entidades importantes de tu negocio y estos son sus casos de uso. A partir de esto, podemos empezar a construir código migrando a esas nuevas definiciones, ¿cierto? Entonces, sigue existiendo el código legacy, ¿cierto? Lo que está ahí, pues no lo vamos a seguir evolucionando, pero lo nuevo que crezca basado en esta estructuración. Si hay suficiente presupuesto hasta migrar por completo, ¿cierto? A la nueva solución que se tiene bien estructurada. A veces no hay presupuesto y toca pues dejar así en lo razonable lo que está funcionando funcional, pero lo ideal es que al menos lo nuevo nazca bien estructurado y no seguir empeorando esa bola de lodo que hay por ahí y empezar a construir cositas chéveres. Es eso. Claro, claro, claro. Bueno, chévere, chévere esa parte y la definición que le diste a la arquitectura, ¿no? Porque lo explicaste de una analogía que se puede entender claramente para cualquier persona, ¿no? Que inclusive no tenga conocimiento del desarrollo del software. Bueno, y ahora, ingresando un poquito más en lo que es arquitectura, hay un término de Clean Architecture, que es la arquitectura limpia. Ujú. ¿Cómo podríamos explicarle esto a la audiencia en el que tú puedas hacerles entender que dentro de las arquitecturas existe una arquitectura limpia, porque también hay varias arquitecturas, ¿no? No es que arquitectura es algo y ya, no, son tipos de arquitectura y depende mucho para cuándo lo vas a usar o es muy relativa al negocio, ¿no? Así es. Y de vuelta al ejemplo de la casa. Nosotros tenemos muchos diseños. Hay gente que dice, a mí me encanta el arte moderno. Entonces me Ujú. gusta una casa con concepto moderno. Otro dice, no, a mí me gusta el minimalismo. Yo quiero una casa minimalista. No, a mí me encanta la época del barroco, entonces yo quiero una casa bien arcaica, algo así bien loco. ¿Quién está en lo correcto? Ninguno. O sea, sencillamente cada uno le gustaba en ese momento algo, pero a la final entregó un plano que hay que seguir y genera una casa agradable para el contexto del consumidor. Lo mismo pasa con las arquitecturas de software. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que una arquitectura de software es el reflejo de la empresa, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Una empresa bien desorganizada, la arquitectura de software final va a ser desordenada, ¿ya? Una arquitectura, unas personas están trabajando todos en una sola equipo de trabajo, solo una fuerza de trabajo, y eso saca la aplicación final. Te vamos a ver una arquitectura monolítica. Estamos divididos por grupos.
y vamos viendo que esos grupos van construyendo soluciones. Vamos a empezar a ver una arquitectura distribuida, ¿cierto? Entonces, es muy interesante porque a la larga la arquitectura es un reflejo de la organización. Entonces, Ah. cuando uno le dicen arquitectura limpia, es que la organización es muy limpia. No. Cuando uno le dicen arquitectura limpia, sencillamente es una arquitectura centrada en el dominio. ¿Qué significa una arquitectura centrada en el dominio? Es una arquitectura que está centrada en el negocio. Para explicar de esto de una manera sencilla y algo que decías importante, Kevin, es que hay muchas arquitecturas. Entonces, aunque les voy a explicar ahora qué es arquitectura limpia en detalle, no tienen que pensar que es una bala de plata que van a usar en todas partes, para que luego no digan, nada, es que Daniel dijo que hay que implementar arquitectura limpia en todo. No, 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 para nada. Todo se puede usar. Entonces, arquitectura limpia no es la única arquitectura centrada en el dominio, de hecho, está arquitectura de cebolla, arquitectura hexagonal, arquitectura limpia y otras que están centradas en el dominio. Ahora, ¿por qué se centran en el dominio? Lo que dicen es, el negocio es el que define las reglas y los casos de uso. De ahí empezamos a construir toda nuestra solución de unas definiciones de negocio. Y la idea es generar algo que ellos utilizan un término enredado que se llama lenguaje ubicuo, pero a la larga es lenguaje común, ¿cierto? Yo quiero que tanto el negocio como desarrollo entiendan lo mismo. Entonces, cuando yo hago una arquitectura centrada en el dominio, el negocio entiende lo que el desarrollador está haciendo. Y esto es muy importante. Entonces, vamos a poner un ejemplo real, Spotify. Entonces, yo voy a hacer Spotify y yo como desarrollador no hice arquitectura limpia y voy a definir un álbum. Entonces, o una canción. Digamos que voy a definir una canción. El objeto canción, uno lo primero que se le viene en la mente es, esa canción va a estar guardada en una base de datos, entonces se llama ID. Aparte de ese ID va a necesitar un título de canción, artista, y digamos que dejo hasta ahí. Pero llega alguien del negocio y dice, ¿qué es ID? Eso no lo entiendo, ¿eso qué es? ¿Cierto? Ahora, tiene un caso de uso también. ¿Qué puedo hacer con ese álbum? Yo puedo decir como desarrollador que desconozco, yo digo, subir canción a la base de datos. Para mí, ese puede ser un caso de uso de esa entidad, subir canción a la base de datos, reproducir canción, ¿cierto? Y cosas por el estilo. Llega al negocio y dice, ¿qué es base de datos? No entiende, no entiende, entonces se pierde. Entonces, una arquitectura centrada en el negocio, ¿cierto? En el dominio también, que se conocen por los dos términos. ¿Qué significa? El negocio es el que define tanto la entidad y también para qué se va a usar. Entonces, en este caso sería, hey, la canción va a tener nombre del artista, álbum al que le pertenece, tiempo, y luego el negocio empieza a ver cosas que el desarrollador no. Cantidad de veces que le han dado me gusta, cantidad de reproducciones, ¿cierto? Es parte de la tendencia en qué puesto en el ranking está. Entonces, mira que se empiezan a salir un montón de cosas que uno no tenía en el radar. Tiene copyright, cosas así, que uno no, como desarrollador, no la No. capta. Y los casos de uso de esa canción puede ser reproducir canción, agregar canción a un álbum, ¿cierto? Cosas así que uno diga, ve, no la tenía en el radar, ¿cierto? Pero no van a decir subir canción a X base de datos, sino subir canción a la plataforma. ¿Cómo lo vas a hacer? No sé, ¿cierto? Eh, editar canción, ¿por qué no? ¿Cierto? Cosas por el estilo. Entonces, a la final, es el negocio el que define esa parte inicial. Todo esto se repite para arquitectura hexagonal, arquitectura limpia, arquitectura de cebolla. Todo eso se repite para la arquitectura centradas en el dominio. Y toda esa arquitectura lo que buscan es separar la responsabilidad, ¿cierto? Entonces, en este caso, digamos que yo no desarrollé con arquitectura limpia y yo definí que el álbum tenía un ID. El día de mañana voy a guardar, digamos, no en una base de datos relacional, sino en una no relacional, y me toca empezar a modificar la entidad definida porque ya no voy a un lado, sino que a otro, ¿cierto?
Y eso se vuelve un problema porque entonces, como no hice bien mi definición, ante un cambio de tecnología, cambian mis entidades. Y eso está mal, ¿cierto? Ahora, en este caso, donde está definido desde el negocio, si, digamos, yo ya no voy a guardar de relacional, sino que a una no relacional, en ningún caso la entidad decía, hey, guardar en base de datos relacional o no relacional. Eso no tiene nada que ver con el negocio. Entonces, eso es lo que buscan ellos, como definir estas reglas de negocio, estas entidades, y eso no cambia a no ser que el negocio lo diga. Entonces, el día de mañana se cae algo en producción, entonces el desarrollador le puede decir con confianza al del negocio. ¿Qué se cayó? Ah, se cayó la entidad álbum, el caso de uso, subir canción nueva. Ahí todos entendieron. El negocio Claro. entendió, el ingeniero de software entendió, pero el ingeniero de software no le dijo, está caída la AWS, está caído Azure, está... No, sencillamente le está diciendo en términos del negocio qué es lo que anda mal. ¿Dónde entra Clean Architecture? Ya decir cómo se separa lo que sigue. Ustedes hablan de una capa de infraestructura, que en esa capa de infraestructura se conecta contra puntos de entrada, que se llama entry points, driven adapters, que es cuando me conecto con externalidades, y helpers, que es como algo que ayuda tanto a los entry points como a los driven adapters. Si eres backend, vas a necesitar el entry point, ¿cierto? Hey, ¿cómo me van a consumir mi microservicio? Tengo que definir un entry point. Y eso va en infraestructura. Y si eres front, pues no vas a generar puntos de entrada, no hagas eso. Pero sí vas a generar driven adapters, que son conexiones contra los demás. Y finalmente tenemos una capa que es la capa de presentación. Cada uno lo presenta de una manera diferente. En este caso, para nosotros lo front sería toda la UI. Entonces, ¿qué significa esto? La infraestructura consume dominio y que es todas las definiciones del negocio. Y el front también consume las definiciones del negocio. Si cambia algo en el backend, la capa de UI no debería modificar ni una línea de código. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque todo eso está en infraestructura. Solo el front se ve afectado si cambia el negocio. Entonces, si cambia algo en la externalidad al front, el front no debería tocar nada. Entonces, miren que es un concepto muy interesante, difícil de aplicar al comienzo porque hay que entender muy bien cómo separar exactamente las responsabilidades, pero cuando lo ejecutas bien, pues se hace más mantenible en el tiempo, más soportable y todo lo demás. Ya contra la otra arquitecturas, ¿qué varía? ¿Cómo se distribuyen estos elementos? ¿Cómo el front sabe qué consume? Hay una capa que se llama configuración, donde hacemos un concepto que se llama inversión de dependencias, que es donde decimos, hey front, el que va a responder este caso de uso es este elemento. Entonces el día de mañana, si cambia el backend, pues el front no cambia nada, pero sí en la capa de configuración le decimos, ya no lo resuelve este, sino este. Y eso es todo. Oh, ok, entendido, entendido. Disculpa, ¿qué está pasando ahorita la basura? Entonces sí. Uy, pero, Uy, pero ese Garbage Collector está muy animado. sí, vienen enfiestados, parece. Bueno, creo que sí se escucha bien. Y, bueno, aparte de lo que nos hablaste de la Clean Architecture, eh, ¿qué beneficios tú crees que sería lo importante al usar esta arquitectura respecto a las otras que existen hoy en día? Bueno, yo digo que hoy en día un beneficio que veo muy grande en arquitectura limpia es que hay tanta información en la comunidad de arquitectura limpia, es que te asombras. Hay demasiada información que te es más fácil implementarla que, por ejemplo, yo decir, implementa Viper. Viper es chévere, pero ¿cuánta información hay de cómo implementar Viper? Sí. Busquen Viper en X tecnología, en cambio busquen Clean Architecture en cualquier tecnología. Un montón de artículos explicando cómo hacerlo, videos y todo lo demás. Hay algo a tener presente y es que arquitectura limpia y cualquier arquitectura está dispuesta a interpretación. Al igual que cuando construimos una casa, uno toma los planos y aunque siga esos lineamientos, el maestro de obra ejecuta de manera diferente cómo pegar, digamos, el piso, pero a la final logra el mismo piso, ¿cierto? Pero lo pudo haber hecho con unos procesos diferentes a otro maestro de obra.
Lo mismo Claro, pasa en el software. Cada uno puede hacer como una interpretación de esos planos, pero al final el resultado es el mismo. El segundo beneficio que yo veo es el lenguaje común. A mí me gusta mucho que está tan claro qué hace qué, que genera un lenguaje común, no solo a nivel de negocio y el front, sino que también el back. Por ejemplo, nosotros tenemos microservicios hechos en arquitectura limpia y front en arquitectura limpia y todos tienen las mismas entidades y los mismos casos de uso. Entonces, yo sin entender nada de Java, me meto y digo, pues, esto es esto, esto es esto, ya entendí. ¿Cierto? Entonces, si yo no sí, supiera nada de Java, yo ya sé qué es lo que está pasando, ¿cierto? Y el backend que no sabe nada de front, se va y se mete al proyecto, ta, ta, ta. Ya entendí. ¿Cierto? Entonces, genera un lenguaje común hasta entre lenguajes. Entonces, eso es una cosa para mí muy genial, sabes ¿cierto? que esa experiencia tuve hace más de 2 años y medio que creé, bueno, una aplicación que hoy en día llamada Menus, creo que se basa en menús aquí en la ciudad donde yo vivo. Y bueno, para ir a lo que te quiero contar es que lo construí en Swift para iOS y en Kotlin para Android. Pero renombré todas las funciones, todas las carpetas, utilizaba en BBM, ¿no? Model View, View, Model. Pero todas las funciones, todo fue igualito. Cosa que si algún día viene un Swift developer o un Kotlin developer, tranquilamente puede saber, esto es lo mismo que acá y está haciendo lo mismo. Aparte Ujú. de que Swift y Kotlin son lenguajes que son casi primo hermanos, ¿no? Exacto. Entonces, quise darle digamos, ese beneficio para que el proyecto sea súper mantenible, que cualquier persona venga acá y lo pueda ver y si no, entiendo esto, lo entiendo acá también. Ya sea Ujú. Swift o Kotlin, no me importa el lenguaje, pero lo entiendo, como tú mismo dices, ¿no? Entonces es chévere porque cuando hay un nombre acá o están siguiendo una arquitectura acá y otra acá en el front, en el backend, y quieres ver por dónde ataca, sí o sí vas a necesitar al experto que hizo esa función, ¿no? Eso, y que por ejemplo con NVM yo no podría mandar eso a, hey, backend, me estructuré con NVM. Claro, Es claro, cierto, no, no le da. claro, Entonces, pero en cambio aquí, arquitectura limpia, yo sí puedo decir, hey, backend, hey, front, vamos a hacer todos con arquitectura limpia y nos ahorramos que como usamos solo un DDD, con un DDD yo ya estructuré todo, el front y el backend. Entonces sí, eso queda muy bien. Y el negocio entiende ya todo, pues tanto el back como el front. Y se abstrae toda esa lógica, toda esa complejidad de en qué está hecho el backend, en qué está hecho el front, no, pues o sea, totalmente, ellos lo único que les interesa es la entidad y el caso de uso afectado. A mí totalmente. respóndame porque subir esa canción esté bueno. Eso es, Porque funcione. porque funciona, exacto. Es Chévere, eso. chévere. Chévere, Dani, hablar un poquito sobre el tema arquitectura y el clean architecture, aterrizarlo, ¿no? Un poco. Bueno, ahorita quería entrar en un tópico, ya estamos acabando, que es hablar un poquito de los retos y superación y me gustaría saber qué has tenido tú en toda tu vida profesional y cómo empezaste a lo que eres hoy en día, la persona que has llegado a ser profesionalmente y cómo te ha ido acostando tus retos que has tenido, ¿no? Pues los retos, yo digo que retos ha habido muchos, ¿cierto? El, el primero, yo diría que mantener una motivación correcta, me parece ¿Ok? muy importante. Al principio, uno todo es plata, esa es la verdad. Uno es, quiero ganar más, entonces estás mirando cómo generar esos ingresos adicionales de pronto para irte a otra empresa y todo lo demás. Y tuve varios amigos que migraron a otras empresas, ¿cierto? Que eso no está mal, pero a veces en búsqueda de ganar más, 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 empezaron a perder el cariño a la programación, ¿cierto? No sé, pues eso vi que pasó mucho. Y empezaban a caer en equipos que sí les pagaban más, pero te exprimían en una forma que no disfrutabas de tu vida, ¿cierto? De tu día a día. Entonces yo digo que un principal reto fue, hey, la programación sí me va a dar el medio de sustento en mi vida, ¿cierto? Pero no va a ser como tal mi objetivo central, cada vez ganar más, 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 sino que voy a ser equilibrado
en cuanto a encontrar un balance entre ganar y tener una buena institución a la cual trabajarle, ¿cierto? No indica que, por ejemplo, yo no estoy donde estoy porque me hayan mantenido el salario todo el tiempo. No, obvio, uno ha subido. De hecho, por confidencialidad no puedo decir en cuánto estoy ni nada de eso, pero sí les digo que una de las tres empresas más importantes del mundo de tecnología me mandaron para irme para allá, pero en su momento ellos me retuvieron, pues donde trabajo actual. Entonces, eso es muy duro para una empresa latina, pero cuando ven que uno le ha metido ganas, que te ha gustado todo lo que has estado haciendo, pues tienen ese nivel de captación. Entonces, ese es el primer reto, ¿cierto? Como tener un equilibrio entre querer ganar y tener una vida equilibrada. En mi caso me metía en varios proyectos al mismo tiempo, enseñar, trabajar, código freelancer, eso fue fatal, la verdad. Ok, ok, chévere, chévere. Y bueno, felicidades por toda esa vida profesional que has tenido y por gracias compartirnos el día de hoy. Vamos a terminar el podcast con las preguntas de Dead Locos. Son 5 preguntas Claro. que te las voy a hacer en este momento, así que estése preparado, señor. Ahí va. La pregunta, ¿recuerdas cuál fue tu primer pago como desarrollador de software y qué hiciste con él? Están buenas las preguntas. Sí, o sea, sí, de hecho, cuando eso fue por allá, porque no vale el del laboratorio, porque ese entonces era más laboratorista que desarrollador, ¿cierto? Yo diría que el primer pago sería el primero de decir. Pues la verdad, les cuento mucho de que como yo estaba aprendiendo Java, base de datos relacionales, no relacionales, yo le dije a un amigo, ¿será que este es mi último pago? Porque, El primero. o sea, en vez de estar alegre, yo estaba preocupado. Yo decía, ¿será que sí me van a seguir manteniendo acá? Porque, claro, era alguien súper junior, o sea, muy junior en muchas cosas y aprendiendo demasiado. Entonces tenía como ese temor de, ¿será que sí voy a poder seguir acá? Y recuerdo mucho que a ese entonces mi objetivo principal era, pues a ese entonces yo ya estaba comprometido con mi esposa y mi objetivo principal era como tal tener una casa. Yo no me quería salir de mi casa sin haber comprado un lugar donde vivir. Y yo recuerdo mucho que lo primero que hice fue desviar la mitad de ese salario de esa casa, ¿cierto? Luego le compré un detallito a mis hermanos chiquitos, a mis papás, y aparte me regalé como un almuerzo en un sitio que a mí me gusta mucho Top. y que, o sea, ni es ni siquiera así súper top. De hecho, es una arepas ahí con algo. Ah, Pero a mí me gusta mucho ese sitio y cuando he logrado cosas chéveres en la vida, siempre me he ido allá, solo. Una vez, o sea, me voy allá y demás. De hecho, ok. cuando le pedí a mi esposa que fuéramos novios, a la mamá me la llevé a J y C, que era donde comemos las arepitas, y a mi novia en ese entonces, que ahora es mi esposa, y allá le dije, ve, yo quiero conocer mejor a su hija. Entonces, es como un sitio muy emblemático para mí. Entonces, sí, claro, para mí era un gran logro el mi primer salario como desarrollador, más que no es mi profesión, era un logro, pero también tenía un sentimiento de miedo, de ojalá esto sí siga para adelante. Oh, creo que chévere, chévere, Dani, lo que nos expliques. Bueno, segunda pregunta. ¿Cuál fue tu primer lenguaje de programación? Que es que HTML, no mentiras. Digo, ese me pone. Te caen todos. Me caen todos. No mentiras, fue Visual Basic, que eso está hecho en C Sharp. No recuerdo bien en cuál era Visual Basic. Me tocaría buscar en internet lo que Ok, sea que estuviera hecho Visual Basic en esa época, que creo que era C Sharp, no recuerdo. Pero ok, sí, creo ok, que ese fue el primerito. está bien. Bueno, la siguiente. ¿Puedes definir estas empresas en una sola palabra? Ahí te Mm. van. Google. Comunidad. Ok. Apple. Eh,
conectividad, interoperabilidad, sí. Ok. Tesla. Elon. Ok. X, anteriormente Twitter. Agridulce. Ok. Yahoo. Un viejo conocido. Ok. Facebook. Mm, nostalgia. TikTok. Mm, saturado. Saturación. Amazon. Arquitectura. Ok. Perfecto. Listo. Vamos con la cuarta. ¿Puedes decirme cuántas líneas de código has escrito en tu vida? Y no vale el copy-paste. Ahí, tírame un número. No, eso sí. Tírame un número. Uf, obvio no vale el copy-paste, pero yo sí creo que he tirado. hmm, Digo que bajita la mano, 200.000 líneas de código por ahí. Lo siento. Porque a mí, o sea, lo que pasa es que si bien algunas cosas sí son copy-paste al comienzo, cuando te toca a ti empezar a crear tutoriales y todo eso, tú empiezas como a entender y a formar esos tutoriales. Y desde antes de estar en YouTube yo ya enseñaba y me inventaba muchos códigos desde, me ponía retos, como, hey, voy a hacer Ok. este reto y lo hago. Entonces sí. Aunque ahora con Copilot de eso yo creo que va a bajar Sale, al sale uno nomás. por ciento de eso. Con un tap. Pones tap y listo. De hecho, me da rabia porque Copilot en estos días yo estaba haciendo un código que ya había implementado en otro proyecto y estaba desarrollando algo similar y ¡pum! Me lo puso y ya. No, no, no. De Copilot está. Ahí te va. La quinta y última pregunta. ¿Puedes decirnos algún consejo para la gente que nos está escuchando y quiere empezar a programar? Que no se dejen asustar de la inteligencia artificial, No nos porque va a quitar el ahí trabajo. no nos va a quitar el trabajo tan rápido. El día que nos quite el trabajo a nosotros, se lo va a quitar a mucha gente más. Si me hago entender, porque como les contaba al comienzo, a mí me gustó mucho todo el tema de inteligencia artificial y yo comprendo de que en este momento no tenemos inteligencia artificial, sino machine learning. ¿Qué es eso? Aprendizaje de máquina. Que tú le das unos contextos y él sabe responder ante esos contextos. La inteligencia artificial sería más que una máquina piense como un humano. Y a eso estamos aún muy lejos. De hecho, pueden leer del tema. Cuando quieran, busquen, ve qué tan lejos estamos de generar una inteligencia artificial, a una máquina que piense como un ser humano. Aún estamos muy lejos. Y hay ciertas cosas en la programación que exige que pienses, ¿cierto? Como humano y de resolución a tus problemas. Pero esto no significa que las máquinas no sean una ayuda para nosotros. Muy probablemente los que empiecen a aprender a desarrollar van a tener que utilizar muchas inteligencias artificiales en medio de su desarrollo y eso en lugar de hacer un stopper les va a volver cierta facilidad y van a reducir el tener que aprender un montón de instrucciones y más bien se van a apoyar de estas. Entonces no se dejen asustar de eso, yo digo que falta aún bastante para eso. Estos días veía al de Nvidia diciendo que sí iba a acabar la programación y yo pensaba, pues es más mecánico hacer una tarjeta de GPU que hacer un software, ¿cierto? Entonces, si se acaba nuestro trabajo, se acaba Él Nvidia, pues también. porque, Él también. o sea, era la cuestión. Entonces, no se dejen asustar de eso, pero también no se dejen comprar de los que les dicen, te vendo este curso y te vuelves un experto, ¿cierto? Eso es muy difícil. No digo que el día de mañana yo no vaya a vender cursos, muy probablemente, pero no indica que por hacer un curso de uno, de quien sea, van a conseguir trabajo fácilmente, ¿cierto? Ya estamos en un entorno competitivo y hay que empezar a generar no solo software, que eso es algo muy importante también, generen habilidades blandas, buena capacidad de comunicarse, de entender a los demás y todo lo demás. Eso es muy importante hoy en día en un ambiente tan competitivo, ¿cierto? Ok, Es eso. chévere, chévere. Bueno, bueno, Dani, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar hoy en día aquí
Quisiera que, bueno, ahorita es el momento que nos ayudes con tus redes sociales, donde la gente te puede encontrar, por si por ahí quiere preguntarte algo. Claro, entonces Winecode en todas las cuestiones, ¿cierto? Winecode. eh, Tengo tanto en GitHub como en Twitter, como Winecoder, que está ahí escrito, y en YouTube Winecode como tal. Y tenemos comunidad gratis de Discord, donde tú te puedes ingresar, preguntar cosas, y no solo yo, sino que la comunidad que está ahí te puede ayudar respondiendo las inquietudes que a las personas les salen. Chévere, chévere, Dani. Bueno, reitero el agradecimiento por tu tiempo y por hoy estar en el 11º episodio de Locos. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Bye. No, gracias a ti, Kevin. Chao, que les vaya bien.